agrandamos un poquito, ahí está mejor. Ahí está mejor, creo, ¿no? Sí, otra vez está mucho mejor. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de enfermedad renal poliquística, es un tipo particular que tiene que ver con tema genético, ¿no? Tiene que ver con mutación a través de lo que nosotros llamamos una mutación del PKD, ¿sí? Esto está ubicado en los cromosomas. Entonces, cualquier quiste renal no es enfermedad poliquística per se. Entonces, yo puedo tener un quiste. Ese solo quiste no es necesariamente diagnóstico de poliquistosis. Poliquistosis, para empezar, tiene que tener varios quistes y que tiene que estar ligado a un componente genético y tiene que haber historia familiar generalmente, y hay un número de quistes que nos determina según la edad si estamos frente a este grupo genético de enfermedad renal poliquística o no. Y si no, el término común que utilizamos es multiquistosis, o sea, varios quistes, pero que no están ligados a esta enfermedad heredogenética, ¿sí? Entonces, esto es importante. Esto es importante tener en cuenta, dado que esta enfermedad genética se desarrolla estos quistes progresivamente desde edades tempranas, ¿no? O sea, son niños o adolescentes, ¿no? Que empiezan a tener estas circunstancias de enfermedad poliquística. Empiezan con 2, 4 y como ven en la figura ahí, el riñón se llena de quistes, ¿no? Y estos quistes obviamente tienen ya implicancias sobre el parénquima renal, de tal manera que pueden llevar a enfermedad renal crónica y finalmente, según el estadio final, a hemodiálisis. Entonces, la quinta causa de enfermedad renal crónica es poliquistosis renal de este tipo heredofamiliar, del tipo autosómica dominante. Entonces, es una causa de enfermedad renal terminal y una indicación común para diálisis y trasplante, porque obviamente ya está en este grupo. En realidad existen dos grupos o dos tipos de presentaciones según el patrón de la herencia que tengan. La enfermedad poliquística dominante, que es la que vamos hoy día, que es ADPKD, y la enfermedad poliquística recesiva. Entonces habrá dominante y habrá recesiva. Siendo así, la enfermedad poliquística del adulto dominante es una enfermedad hereditaria que involucra dos genes, como comentaba, el PKD1 y el PKD2, cuando estamos en la autosómica dominante del adulto. La más frecuente es la que involucra el PKD1. Esto es alrededor del 85% y el PKD2 alrededor del 15%. Esto está pues en el brazo, digamos, corto del cromosoma 16 y el otro del cromosoma 4. Es importante también ver que en el brazo corto del cromosoma, en muchos de ellos hay algún tipo de mutaciones. Entonces, eso es lo que explica desde temprana edad la formación de ese quiste. ¿Y este quiste de dónde viene? En realidad son los túbulos que tanto en la corteza como en la médula, por esta mutación, no llegaron a conformarse adecuadamente a cerrar el túbulo. Entonces quedó como un quiste, ¿no? Como un globito entre túbulos. Eso es, en general, el tema de los genes respecto a la enfermedad poliquística del adulto dominante. Sin embargo, existe la enfermedad poliquística recesiva, que ya comentamos que es menos frecuente. Se asocia ya a proteínas como la fibronectina, ¿no? Y que estos quistes, una característica ya en la histopatología es que se da a nivel de los túbulos distales y colectores, ¿no? Entonces, una diferencia en la recesiva es que está en los túbulos distales y colectores, mientras que en la autosómica dominante están los quistes en la corteza y en la médula. Como comentaba, estos quistes, ya sean en la forma distal de los túbulos, la recesiva, o en la médula o en la corteza, tiene que ver con algún tipo de patogenia. Esta diferenciación celular
por decirlo, epitelial, realmente es el término, no se da adecuadamente. Esto hace que se genere una proliferación, una apoptosis no regulada, genera cambio en la polaridad celular, hay realmente una desorganización, como dice el nombre, en la matriz extracelular, eh, hay un exceso de secreción de líquido peritubular, más la expresión anómala de los genes, finalmente nos lleva a la formación de quistes. Y como esto es genético, en realidad estos quistes en útero ya se está dando esta situación, de tal manera que los niños podrían nacer con algunos quistes, ¿no? Y ver si hay entorno familiar para catalogarlo como enfermedad poliquística del adulto. Sin embargo, a ningún niño le hacen una ecografía cuando nace. Es muy difícil, salvo alguna sospecha clínica, si no, no se hace. O a veces por una infección urinaria u otra patología abdominal le generan la ecografía. Pero nadie va que dice, este niño que con su mano o su estetoscopio dice tiene un quiste. No, no, no es así. Uno generalmente es por otras circunstancias. Pero como a nadie le toman una ecografía pues al mes de nacido, no se dan cuenta, ni al año de nacido, ni cuando lo bautizan, y generalmente viene más tarde. Y cuando ya viene más tarde, un grupo importante son los adolescentes o los menores de 30 años. Como es del adulto el tema, en realidad enfocaremos sobre los mayores de 15 años, 16 años, que es este tema. Entonces, ¿cómo aparece? Con síntomas inespecíficos. Dolor en el abdomen, en un flanco, ya sea derecho o izquierdo. Eh, Duele porque hay un aumento de tamaño en los quistes. Esto hace que tenga un efecto de masa sobre la cápsula. En algún momento se presentan con hematuria porque hay un sangrado intraquístico. Están muy asociados a temas de infección urinaria asociadas al quiste y estos hacen el 10% abscesos perinéfricos. Entonces, cuando vemos un absceso, una ITU complicada perinéfrico, uno puede pensar que tiene una ITU asociada, pero no cualquier ITU, sino las pielonefritis y que vemos en la ecografía quistes y que pueden causar abscesos. Y también se ha visto asociado a lo que es la litiasis en las ecografías cuando uno ve para buscar los cálculos, uno puede encontrar también los quistes, ¿no? Y uno los puede asociar, que son características de los quistes adultos, de autosómicos dominantes. El 80% tienen una hipertensión sistólica. En el 60%, cuando los quistes ya son más grandes y avanzan en tamaño, dolor, hematuria, hipertensión, prácticamente la enfermedad avanzada, ya el flanco se hace palpable como un bulto y uno piensa en que es un cáncer de riñón. Hace la ecografía y realmente no tiene. Y otra característica importante de la enfermedad poliquística del adulto es que no solamente los quistes están en el riñón, sino también en el hígado. Entonces, de tal manera que esta enfermedad es sistémica. Entonces, una forma muy fácil es cuando yo hago una ecografía abdominal, encuentro quistes en el hígado, encuentro quistes en el riñón, prácticamente me está diciendo que esto es muy probable que tengamos una enfermedad poliquística del adulto. Claro, faltaría una prueba genética, ¿no? Que dosemos el PKD1, el PKD2, pero en nuestros países eso no existe, pero esta asociación del 90 y tantos por ciento entre quistes en riñón y quistes hepáticos se da. Inclusive se ha reportado que el 15% tiene aneurismas cerebrales, ¿no? Y como ya hemos visto, tiene a causar hipertensión. Muchas veces estos pacientes por cefalea son estudiados pensando que tiene una hipertensión secundaria renal, viene la ecografía y vienen las sorpresas de encontrar poliquistosis renal, ¿sí? Entonces, inicialmente no hay sintomatología de enfermedad renal, o sea, no hay elevación de creatinina, está normal la urea, no hay náusea, vómito, síndrome hemorrágico, no hay. Pero cuando los quistes crecen, van atacando a lo que es el parénquima renal y va perdiendo la función. No hay algo específico para los quistes para determinar, excepto las pruebas genéticas y estas situaciones clínicas que le comento. Pero cuando ya tenemos un riñón con quistes renal,
poliquistosis renal, lo que hacemos es determinar la hemoglobina, ¿sí? Normalmente no son anémicos, generalmente son que tienen una muy buena hemoglobina. Determinamos el estado de la función renal y hemos quedado que la tasa de filtración glomerular expresado como depuración de creatinina o cálculo de fórmulas como MEDRD o EPI-CKD son de suma importancia para verificar la función del riñón. Entonces, tenemos poliquistosis, vemos el hemograma, vemos un perfil bioquímico, asociamos a calcio y fósforo para ver si hay alguna alteración en el manejo desde el punto de vista renal, un examen de orinas va a ver si encontramos hematuria, y esta hematuria de hecho que tiene que ser no glomerular, o sea, aquí no vamos a encontrar cilindros, no vamos a encontrar acantocitos, porque es una hematuria no glomerular. Y muchas veces el ácido úrico también está asociado, pero como consecuencia del grado ya de enfermedad renal. Entonces, esto es como que aplica cuando hay compromiso de la función renal. Porque antes los quistes están solitos, el riñón está tranquilo desde el punto de vista funcional, los quistes siguen creciendo y al final ya me van comprometiendo el riñón y ya veo elevación de urea, síndrome urémico, síndrome anémico, síndrome doloroso abdominal, síndrome infeccioso tipo urinario. Entonces ya, como se dice, hasta ahí ya tiene cuatro patas, dice guau guau, y lo único que nos queda pues es dar el diagnóstico. Desde el punto de vista de imágenes, tenemos a la ecografía, la tomografía y la resonancia magnética nuclear. La resonancia no es una prueba rutinaria, no es para el diagnóstico, es útil simplemente para distinguir carcinomas de células renales que están a veces confundidos con los quistes simples. Hay un quiste solo y yo no sé si este quiste solo pues tiene patología tumoral o no. Entonces hoy con la tecnología la resonancia ayuda mucho a discernir este diagnóstico. Pero ojo, no se solicita en enfermedad poliquística renal, excepto lo que vamos a comentar. Es una mejor herramienta en realidad para monitorizar el tamaño, ¿no? de los quistes cuando hay duda desde el punto de vista del control ecográfico y para determinar si hay o no una progresión renal. Si no, no se utiliza. Nosotros en la práctica no utilizamos la resonancia magnética ni para diagnóstico ni para seguimiento de lo que es la enfermedad poliquística renal. Y aquí vienen dos situaciones importantes. ¿Qué usamos? De entrada, la ecografía. Para la parte renal, para todo. Quieres ver litiasis, quieres ver quistes, tumores, ves con ecografía renal. Esta técnica, en realidad, para la enfermedad poliquística autosómica dominante, es importante y se pone más importante porque como es heredo familiar, si yo encuentro un paciente con estas características, hago un screening o cribado a la familia, primo, tío, sobrino, hermano, mamá, papá, porque de repente todos tienen quistes y ahí te está diciendo que es autosómico o dominante, o sea que está teniendo una relación genética. ¿No? Entonces, y también es útil esta ecografía para ver el hígado. Ya comenté que más del 99% están asociados entre quistes hepáticos y quistes renales, que son el mismo componente. Entonces, la ecografía es la prueba inicial, importante, costo efectiva. Muy raro utilizamos una tomografía, que tampoco es rutinaria, salvo en los chiquitos pediátricos, en los casos muy dudosos, o sea, casi no. Excepto cuando hay complicaciones de sangrado y posibles infecciones de los quistes. Entonces, en resumen, la prueba diagnóstica es una ecografía. La tomografía entra solamente en quistes complicados, en los cuales uno sospecha infección o hemorragia. Y hay una regla muy fácil, que son los criterios ecográficos para poder determinar la enfermedad poliquística del adulto, sin tener las ayudas, digamos, genéticas, ¿sí? Pura clínica. Y se llaman los criterios de Rabine. Estos criterios de Rabine los estadía las personas en su primera edición. Muy fácil, decía menores de 30 años, entre 30 y 60, y los mayores de 60. Muy fácil, tres grupos. Y decía que los menores de 30 años deberían tener al menos dos quistes unilaterales o bilaterales. Entonces, ¿quiénes entran a este grupo? Quienes tienen menos de 30 años y por lo menos dos quistes en un riñón o en dos riñones. Ese era criterio básico para entrar.
En cambio, el que ya está más mayorcito, supuestamente, el riñón va generando más quistes. Entonces, cuando ya estás entre 30 y 60, obligatorio te pide por lo menos 2 quistes en cada riñón. Si no, no entras en esta clasificación de sospecha de enfermedad renal poliquística autosómica dominante del adulto. ¿Ok? Dos quistes en cada riñón, o sea, 4 al final. 2 y 2. Si tiene 2, 1, no entra a esa edad. Si tiene 1 y 1, no entra a esa edad. Y si tiene 1, menos. Y cuando es mayor de 60 años, le pide más quistes. Por lo menos 4 quistes en cada riñón. Entonces, como ven, 2 en uno u otro, luego 2 en cada uno y luego 4 en cada uno. Parece una serie de progresión, ¿no? 2 a la 0, 2 a la 2, etcétera, ¿no? ¿Y por qué este correlato? Porque cuando ya hicieron estos quistes versus una correlación con el PKD, se dieron cuenta que, miren, mayores de 60 años, si yo tengo 4 en cada riñón, 100% encontrar mi PKD1. O sea, alta correlación con la genética. Y si no tengo genética, pero tengo este número de quistes, pues la hice. Entre 30 y 59 años, igual, 100% de sensibilidad respecto a los PKD1. Entonces, es interesante cómo por el número de quistes yo puedo llegar a este diagnóstico genético. En cambio, cuando es menor de los 30 años, el PKD1 igual sigue siendo 100%, el PKD2 casi 67%. Moraleja, si yo tengo estos criterios de Rabine, tengo 100% de sensibilidad del PKD1. O sea, me ahorré un montón de plata respecto a las pruebas genéticas. Por ahí ha venido una modificación, ¿no? Que es los criterios de Pre y Rabine modificado. Lo estadio un poco con la edad casi por ahí, más de 60, entre 40, es una variante para mejorar la sensibilidad. Igual queda más de 4 quistes para mayores de 60, mayor o igual a 2 quistes en cada riñón, o sea, no se modifica. Y modifico un poquito entre 15 y 39 porque le sube el rango. Antes era 2 en uno u otro, ahora pone 3 en uno. Ya sea la de Rabin modificada o la original, nosotros en el hospital utilizamos la original porque nos es mucho más fácil. 2 quistes en uno o los dos, 2 quistes en cada riñón y 4 quistes en cada riñón. Punto. Sensibilidad, 100% del PKD1. ¿Sí? Menor de 30, entre 30 y 60, mayor de 60. O sea, una regla muy sencilla de poder aprenderlo. Y entonces, esto es en general, pero luego vino en el 2016, en una journal de pediatría, un poco más acuiciosos fueron, y los dividen los números de quistes y si tiene o no historia familiar. Interesante, porque la clasificación anterior era básicamente cuando uno decía, sí, sí, mi mamá tiene quistes, mi hermano tiene quistes, si yo tengo quistes, obviamente el diagnóstico era muy sencillo, pero hoy en la práctica clínica vemos que no todos tienen historia de origen familiar, hasta un 25% no la tienen. Entonces, ¿qué te pide como regla? Más quistes. Menos de 30 años, al menos 5. Menos entre 30 y 60, al menos 5. Y más de 60, más de al menos 6, 8 quistes. Cuando no tienes historia familiar. Interesante, ¿no? Te sube el número de quistes cuando no hay historia familiar. Entonces, tener cuidado que de repente en el examen puede venir varón de 31 años de edad, que sin historia familiar de diabetes, hipertensión, litiasis, infecciones, etcétera, que tiene 5 quistes renales en cada riñón y que llega por hematuria, ¿no? Determinar los diagnósticos más probables, IRC, enfermedad poliquística del adulto, pielonefritis, etcétera, ¿no? Entonces ya uno se puede ubicar por este segundo criterio de la no historia familiar. Esto es un poquito, es lo mismo que he comentado de la ecografía, que tiene una sensibilidad según los números de quistes, ¿no? Pero cuando es más de 2 en cada riñoncito, la verdad que aumenta mucho la sensibilidad de las pruebas. El tratamiento en general es muy, muy pequeño. Como es una enfermedad genética, pues es muy difícil poder tratar lo genético. Tendríamos que manipular los genes para que nazcan de nuevo y nazcan bien y que no haya esta situación de alteraciones epiteliales porque no se da una orden
genética y la mutación impide que se acoplen y generen una especie de quiste en la parte tubular. Entonces, ¿qué tenemos? Como sabemos que muchos hacen hipertensión, monitorizamos el control de la presión arterial y cuando ya son hipertensos, el tratamiento de elección para los pacientes de enfermedad poliquística son los YECAS o los ARA2, eso es de cajón, así como el diabético, ¿correcto? Cuando ya está en IRC, pues hay que controlar la enfermedad renal crónica. Si tenemos una ITU que están casi el 60% asociadas a ITUs complicadas por los quistes, tratarla de acuerdo a la sensibilidad antibiótica. Normalmente estos quistes, cuando tenemos la infección de los quistes, porque estos quistes se pueden infectar, son muy sensibles a los ciprofloxacino, a cloranfenicol, a clindamicina, levofloxacina, al trimethoprim sulfamethoxazol, pero también hay resistencia, por lo tanto ya entraremos en el grupo de los carbapenem, ya sea imipenem, meropenem, etc. Y cuando tenemos una hematuria simple, reducida, en complicaciones, pues una ingesta hídrica, líquidos, reposo, analgésicos, punto. Hoy se sabe que tolvaptan es una molécula que puede disminuir la formación de quistes. Hay algunos estudios que no han todavía salido a la luz, que todavía no ha sido aprobado en los Estados Unidos, sin embargo en Europa se ha visto que puede disminuir el número de quistes, es decir, si sabemos que los quistes son los que invaden el parénquima y el parénquima es parte de la función renal, de hecho que valdría la pena, pero todavía está en el camino. Por otro lado, cuando un quiste se infecta o se colecciona, y ustedes saben, toda situación que tiene pus se debe drenar, ¿sí? Antibióticos y la posibilidad, hasta un barrito se tiene que drenar, si no causa un factor inflamatorio terrible, ¿no? Este drenaje es por ecográfica, ¿sí? De hecho, que primero empezamos antibióticos, no hay una respuesta, hay que hacer un drenaje. Cuando estos quistes ya son intratables, inaccesibles, con mucho componente de infección, pus o hematuria, un sangrado masivo por ruptura masiva de quistes, hay que ir a la nefrectomía, lamentablemente, ¿no? Hay que ir a la nefrectomía. Es un criterio interesante de la nefrectomía para el trasplante renal. Los pacientes que tienen poliquistosis, por ahora, se les está solicitando la nefrectomía para evitar a futuro que haya sangrado, infecciones ya dentro del cotejo de un trasplante. Cuando tenemos los quistes hepáticos, que también son grandes, y cuando hace que el hígado prácticamente aumente en volumen y lo convierte en una hepatomegalia severa, lo que se puede hacer es una hepatectomía parcial con uno de los lóbulos. Y en los casos de hipertensión portal, podhígado poliquístico o hepatomegalia, también, ¿no? Pero muchas veces ya hay áreas no resecables y esos pacientes los llevan pues a la IRC en el grado máximo. Tienen opción de hemodiálisis. La diálisis peritoneal no es una opción cuando ya esto está avanzado, digamos, en el quiste, porque ocupa espacio en la cavidad abdominal y lo que nos queda, pues, en realidad es ofrecerles el trasplante renal o muchas veces el trasplante hepatorrenal de este grupo de pacientes. Esto es un gráfico que nos ayuda un poco a entender la etiología. Dijimos que era genética, PKD1, PKD2, el gen comprometido es la policistina o poliquistina 1, poliquistina 2, donde genera estas anomalías renales respecto a la formación de quistes en corteza o en médula para el PKD1. Y ya dijimos que túbulos distales y colectores para el PKD2 y que también hay manifestaciones extrarrenales. Aquí no hicimos mucho énfasis, pero así como hay estos quistes renales, también tenemos formaciones quísticas expresadas como aneurismas cerebrales, quistes hepáticos, inclusive se ha descrito a nivel genital, básicamente prostático, también como quistes raros, por decir así, pero también se ha descrito. Hemos hecho un pupurrí de las manifestaciones clínicas: dolor abdominal, masa, hematuria, infección urinaria, hipertensión. Aquí aparece reflujo que no se había comentado, pielonefritis, nefrolitiasis, infecciones, quistes hepáticos,
También puede haber estos en divertículo de colon, generar más posibilidades de hernias inguinales por la masa, el aumento, y está asociado también a prolazo valvular mitral, insuficiencia aórtica, y como decía, por los aneurismas, la posibilidad de hemorragia suranoidea o cerebral, con alteraciones vasculares. Las pruebas o ecografía o tomografía son importantes. La ecografía es la que más nos ayuda, costo efectiva. La tomo va cuando hay complicaciones, pensando en quistes infectados, en quistes hemorrágicos. Y como ven ahí en la apreciación de imágenes, en la ecografía se tiene pues los múltiples quistes, que las flechitas blancas están prácticamente indicándonos. En la tomografía que está en el B, prácticamente también nos indica los multiquistes que tenemos ahí, realmente poliquistosis, y los quistes son grandes en realidad. Si lo medimos es casi tamaño del cuerpo vertebral, entonces es grande. Y en el C, pues tenemos, como decimos nosotros, es una masa prácticamente de quistes hepáticos, ¿no? Y quistes renales. Se imaginan, son como dos pelotas lleno de pelotas, ¿no? Esto es súper complejo en este grupo de pacientes. Entonces, este es un poco la parte teórica que uno puede manejar respecto a esta enfermedad poliquística, y vamos rápidamente, para ir concluyendo, ver un caso clínico. Por favor, todos con la lectura, porque voy a preguntar al azar, ¿sí? Vamos todos concentrándonos aquí. Se presenta un caso. Bueno, este caso es tomado en realidad de una revista del año 2012, no es un caso propio, por eso es que estoy haciendo hincapié en estas circunstancias de respetar la autoría. Se presenta el caso de un paciente de 61 años de edad, de sexo masculino, de color de piel negra. Al ingreso refiere falta de aire, de largo tiempo de evolución, que se fue intensificando. No soportaba el decúbito, por lo que necesitaba dormir en posición semisentada. Tenía tos seca con esperactero enriquecina y principalmente matutina. El antecedente patológicos personales: presentó enfermedad poliquística, hipertensión arterial controlada con medicación e insuficiencia renal, de la insuficiencia renal crónica, en seguimiento por la consulta externa en un hospital de Cuba, en Camagüey. Como antecedentes patológicos, refiere que el padre, el hermano y el hijo presentan poliquísticos, ¿no? Entonces, este es un caso en el cual pues la familia tiene poliquistes y él ya tenía un antecedente de enfermedad poliquística, ya con hipertensión e insuficiencia renal, y que seguía sus controles por la consulta externa. Al examen físico, mucosas, bueno, ya le llaman hipocoloreadas, o sea, con cierto tinte subitérico en el tejido celular subcutáneo infiltrado de ambos miembros inferiores hasta la rodilla, con signo de Godet, no oloroso, bilateral y simétrico, sin aumento en la temperatura. En el respiratorio hay una expansibilidad torácica disminuida, murmullo vesicular disminuido, principalmente en las bases, estertores crepitantes finos y sucrépitos aislados. Frecuencia respiratoria 24 por minuto. En el cardiovascular, tonos cardíacos apagados o con tono bajo, soplo sistólico 2/6, audibles en todos los focos, una tensión arterial en 140/85 y una frecuencia cardíaca 85 por minuto. En el abdomen, ese es el abdomen batraciano, ¿no? Que está pues gordito, como se dice, con líquido probablemente. Con marcada circulación colateral, y ahí ven las venas, ¿sí? Que generan la circulación colateral, y con la maniobra de Tarral, que es una de las maniobras para ver circulación colateral, se vuelve positiva. Los riñones agrandados, obviamente megálicos. Aquí es difícil poder palpar los riñones con las maniobras respectivas, ya sea el guñón o peloteo por el líquido que no nos va a permitir probablemente, ¿no? Los riñones grandes, dice que de todas maneras llegan hasta las crestas ilíacas, o sea, enormes. No se precisa más detalles, obviamente por la gran distensión. Al tacto rectal hay próstata, tamaño y caracteres normales, y encuentran hemorroides externas en grado 3. Dentro de los exámenes auxiliares
tenemos pues un hematocrito en 25%, un hemograma en 7300, la velocidad de sedimentación en 67 mililitros por hora, la creatinina en 263 micromoles. Esto es equivalente más o menos a 3.2, será aproximadamente de la creatinina sérica, que nosotros estamos acostumbrados en miligramos por decilitro. Una glucosa en 3.7 en milimoles, estamos acostumbrados a multiplicar casi con 70 para miligramos por decilitro. TGO, TGP dentro de valores aparentemente estables. Fosfatasa alcalina en el límite, proteínas totales 5.8, albúmina 3.1 gramos por decilitro o 31.5 gramos litro, ¿no? Que son equivalentes. El calcio en milimol 1.88, ligeramente disminuido. El fósforo 1.21, casi en los rangos. Hierro en rangos. Ácido úrico en milimoles, cambia. Las bilirrubinas ligeramente aumentaditas en el lado directo. Ojo que esto esté en milimoles. Las albúminas, le hacen un control de coagulación, ¿sí? Da los 14 segundos el tiempo de protrombina, normal, y tiene algunas proteínas de 24 horas en ligeramente trazas, no dosificable, y un cultivo de orina negativo, ¿no? Por ahí también nos da un recuento de ADIS, que es el recuento del número de hematíes, el número de leucocitos, y si hay albúmina a nivel urinario, ¿sí? Entonces no tenemos una proteinura más que tracitas. Hematuria sí hay, 15.000 células por minuto, que eso es el recuento de dispositivo prácticamente. En electrocardiograma, ritmo sinusal, frecuencia cardíaca 88, signo de HBI, o sea, de hipertrofia ventricular izquierda. O sea, tiene esa complicación. En los rayos X, que ahí está la plaquita, elevación de ambos hemidiafragmas, obviamente por la tremenda situación de los quistes que levanta hacia arriba y hacia abajo según lo que se tiene, signos de enfisema pulmonar y congestión pulmonar. El ultrasonido abdominal, abdomen muy extendido, aumentados ambos riñones de volumen que llega a las crestas ilíacas, increíble, ¿no? Con múltiples quistes de gran tamaño, quiste hepático y en páncreas se encuentra, ¿no? Quiste hepático y en páncreas. Abundante líquido libre en cavidad, ¿no? Entonces, como decía, podemos encontrar en quistes en las diferentes economías. Como hay líquido, como vieron, hacen una paracentesis, traen 3 litros, color amarillento, estudio líquido acítico ultrasudado, de hecho, negativo a bacterias y a células neoplásicas. Una endoscopía, encuentran varices esofágicas que no pudieron esclerosar por no cooperar el paciente, el estómago y duodeno, nada que aportar, y obviamente la espirometría en este momento va a tener un patrón restrictivo. Entonces, aquí viene la participación de ustedes, que es el tema de los diagnósticos, ¿no? El tema de los diagnósticos que pudiéramos tener. Vamos a ver el tema de los diagnósticos que se puede tener entre el grupo. Respecto a este tema de los diagnósticos, vamos a pedir participación de muchos de ustedes, según este caso que se ha ido comentando. Perla Lucas, ¿tienes algún diagnóstico para el caso? Doctor, un favor. Hay un grupo de Sí. chicos que se le ha cruzado un curso, siendo hay un Ya. grupo de 5 chicos que le ha cruzado un curso y están ahorita en ese curso. No sé si Ya, no hay podría problema. llamar a partir de la N para abajo, están libres, doctor. Entonces está Nalbarte, ¿correcto? Sí, doctor. A ver, Lucía, ¿qué diagnósticos plantea respecto al caso? Doctor, buenos días. Buenos días, doctor. Eh, sí, por lo que había mencionado en la clase teórica, es compatible con una enfermedad poliquística tipo autosómica dominante, porque había mencionado de que los familiares también tienen este tipo de enfermedad. Y Ujú. también en los laboratorios me parece de que también había hematuria en orina, ¿no? Porque Ujú. había Así es, hematíes, así es, más de así es. 15.000, creo. Y Y, este paciente tiene, doctor. no, está bien, sigue, te iba a decir.
Sigue comentando. Eso más que nada, sí, doctor, y eso y también por el compromiso ya gastrointestinal o digestivo que tiene. Así es, eso es importante porque tiene quistes hepáticos, tiene quistes a nivel del páncreas, ¿sí? O sea, tiene quistes Sí, renales exacto. y eso es Se podría importante. aplicar ah, Prácticamente pasa el número de quistes por la edad, todo nos está dando componente familiar y todo. Entonces, es una enfermedad poliquística y que no sé si se fijaron en la urea y la creatinina porque lo pasé un poco rápido. Ahora les doy el detalle. Si no, entonces la creatina está alrededor de 3, ¿sí? Eh, la albúmina 3.1. Entonces, si yo ya tengo una creatina alrededor de 3, también tengo pues ya cierto grado de enfermedad renal crónica, ¿sí? Entonces, este es un paciente que tiene hipertensión arterial también secundaria a todo este evento y que lo está llevando a una hipertrofia ventricular izquierda, que también está dado en el caso, una hipertrofia ventricular izquierda, ya sea secundaria a la hipertensión. Pero esa hipertensión, ¿por dónde viene? Viene por este tema de la enfermedad poliquística, ¿no? Entonces sabemos que es un paciente varón de 61 años de edad, que tiene una creatina 3, y ustedes ya son expertos calculando el estadiaje. Gracias, Lucía. ¿Quién más tenemos por aquí? Muñoz debe estar entonces, MN, ¿no? Muñoz está por ahí. ¿Está Brigitte? ¿Estamos con Brigitte? No, no está. Ya. Ñaupari, ¿estás por ahí? Sí, doctor. Aquí estoy. A ver, vamos, Marcelo, ¿qué diagnósticos tú puedes plantear? Ha planteado uno tu compañera, pero hay más diagnósticos. Bueno, como ya se mencionó, ¿no? El paciente presenta lo que es ya anteriormente la enfermedad poliquística renal, aparte de que tiene una extensa historia familiar, ¿no? No sé si le Así habrán es. hecho, no sé si le habrán hecho lo que es ¿cómo se llama? Los criterios de Rabine, no sé si le habrán hecho al paciente, no se mencionó, creo que en la historia clínica. Pero sí se han hecho imágenes, ¿no? Como la tomografía, ¿no? Que se ve un gran compromiso abdominal, ¿no? Obviamente se Sí, sí, mencionó sí. que presenta lo que es un abdomen eh, extendido, ¿no? Sí, Distendido, que diga. el batraciano que le llaman ellos, ¿no? Exactamente, doctor el batraciano, y, ¿no? Y se ve grandes síntomas de, este, ¿cómo se llama? De colateral, ¿no? De circulación colateral, ¿no? Que se presenta Circulación colateral, ajá, sí. circulación colateral, doctor, disculpe. Y eso aparece probablemente cuando hay hipertensión portal. Y cuando hay hipertensión portal uno puede tener insuficiencia hepática, ¿no? Entonces este señor a la larga, hay algunas alteraciones del TP, el TTPA, la albúmina está empezando a caer, o sea, a la larga va a tener una insuficiencia hepática, ¿no? Entonces describieron muy bien los quistes hepáticos, los quistes renales dentro del contexto de la enfermedad poliquística, antecedentes familiares, hipertensión arterial secundaria, hipertrofia ventricular izquierda, pero también por ahí tenemos lo que tú por ahí estás llegando de un cierto grado de insuficiencia hepática, ¿no? También como consecuencia de estos superquistes que tienen, ¿no? El final de este caso fue que esta paciente llega a tener una insuficiencia renal ya grado 4 y que en poco tiempo progresa ya para diálisis. El hígado también empieza a fallar y finalmente pues hace un trasplante hepatorrenal, ¿no? De ambas circunstancias. Bueno, en mi hospital el año pasado en el Realiati se logró hacer un trasplante hepatorrenal. En el Almenara ya habían hecho como 5 años anteriores, 2 años antes creo. Y bueno, el año pasado fue por primera vez que se llegó a hacer esto, pero por un tema diferente a la enfermedad poliquística, ¿no? Pero digamos como experiencia. Entonces yo creo que ese es el caso muy, muy representativo, como que nos saca la lengua y nos dice qué es, ¿no? Pero no todos están así.
la gran mayoría no tiene antecedente, no la gran mayoría, 25% no tiene antecedente, otros que por primera vez descubren, ¿no? Que, ay, sí, dice, sí, no sabía, ¿no? Me dolía a veces por acá, pero ni caso le hacía, ¿no? Y además vienen ellos a descartar cáncer renal, a descartar problemas gástricos, ¿no? Entre comillas, ¿no? Entonces esto, digamos, el final de la clase es esto. Definición, dos grupos, poliquística autosómica dominante y recesiva. La dominante es lo que nos interesa. Subgrupos, PKD1, 85%, PKD2, 15%, ¿no? Las características que ya hemos visto y la clasificación de Rabine, que es fundamental aprenderlo y uno así no falla, y tener en cuenta el compromiso de la función renal a futuro. Entonces es un tema pequeño, muy enfático, muy encaminadito, de un grupo selecto de pacientes, no es los diagnósticos tan complicados, sino que ya vieron hay mucho componente familiar y si no hay, mirar el número de quistes. ¿Ok? Entonces, ya yo estoy coordinando, nos toca de aquí el día viernes la otra clase, ¿correcto? Nos está tocando el día 22 según el cronograma. El primer día no se pudo cumplir por el tema ajustado de esto, que salieron los horarios y bueno, y las resoluciones y todo el tema. Entonces, vamos a ver ahí cómo nos nivelamos. El viernes igual, ya me pongo de acuerdo si es 8 de la noche, si se les cruza o 7, no sé. Ahí vamos a ponernos de acuerdo con sus delegados para poder conectarse. Hoy día voy a ingresar igual acá los participantes porque en realidad no, bueno, puede ser porque estamos empezando, ¿no? No estaban registrados y por eso yo en la mañana también pues, no